Seguimos reflexionando en la palabra de Dios, que nos ha introducido la sección de los niños, y nuestro hermano José Regaza va a pasar para guiarnos en una lectura bíblica referente a lo que tiene que ver con la obediencia, que es la reflexión que vamos a seguir en Hechos 4, versículos 12 al 22. Dice así la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, deseamos que esta palabra leída sea de bendición para nosotros, porque podamos entender el motivo por el que nos es revelada y dada para reflexionar en esta tarde también. Vamos a tener un momento de oración pidiendo que así que su palabra nos hable a cada uno y que pueda ser de bendición para todos. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos abrir la Biblia, podemos leer en este texto de los hechos de los apóstoles, lo que tú le mostrabas a ellos, lo que tú nos muestras a través de tu palabra a nosotros hoy. Y una vez más pedimos que nos ayudes a entender aquello que tú quieres para nosotros y a entender la importancia de que lo llevemos a cabo. Úsanos y que tu Espíritu Santo pueda moverse en medio de nosotros para hablarnos con claridad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si os dais cuenta, seguimos en el libro de los Hechos. Ya llevamos un tiempo meditando en este libro de los apóstoles y de los hechos de los apóstoles, y que de una forma especial estamos centrándonos en lo que ocurre a raíz de la sanidad de aquel hombre que estaba discapacitado, que estaba pidiendo limosna en la puerta de Hermosa o de la Hermosa en el templo. Eso genera la sanidad que ocurre en su vida, genera una reacción alrededor de toda la gente que allí estaba, pero no solamente de los que allí estaban, sino que eso llega a los sacerdotes, a los principales, a todos aquellos que incluso juzgaban lo que era pues correcto y lo que no lo era, lo que era, podríamos decir entre nosotros, ortodoxo, que era correcto doctrinalmente, o si había algo ajeno o contrario. Y además buscando que las personas no siguieran lo que estaba manifestando, en este caso los apóstoles Pedro y Juan, hablando de quién era el que había dado sanidad, de quién había traído salvación. Es que muchos reaccionan diciendo: esto hay que pararlo. Y sabemos que en nuestro mundo, cuando predicamos el Evangelio, sabemos que sigue habiendo ese poder para transformar vidas, para que las personas se abracen a Jesús, para que las personas sean levantadas para vivir en una vida totalmente diferente. Pero hay algunos que son guardianes de la vieja vida, que son guardianes de la religiosidad antigua, que quieren seguir teniendo el control en las vidas de las personas, y que esto no les agrada. Por eso es importante. David, no sé si me puedes traer por favor el puntero, el pendrive, el mando que está ahí debajo del bolso, se me olvida por favor. Y fijaros que en este caso podemos ver a Pedro y a Juan, que
que son valientes y consecuentes con lo que está ocurriendo, porque siguen una actitud obediente a aquello que Dios le había manifestado. Y pasan por una y por otra y parece que es una carrera de obstáculos. Pero mirad, como cristianos, es importante que cada uno de nosotros estemos dispuestos, como le decía Pablo a Timoteo, a pelear la buena batalla, a pelear la buena batalla. Y pelear la buena batalla significa eso, es decir, hacer frente a las dificultades y no dejar que porque nos intimiden, como hemos leído en el texto, que buscaban intimidar a Pedro y a Juan para que se callasen, aunque intenten hacer esto, seguir adelante en obediencia. Pero vivimos en un mundo que muchas veces ya no nos ha acostumbrado, y yo suelo hablar de esto en algunos contextos, incluso cuando me toca tratar temas a nivel pastoral con otros pastores, les digo que muchas veces nos acostumbramos al pastor torero. No sé si recordáis, yo he hablado en algún momento, no me había oído hablar del pastor torero. ¿Sabéis lo que es el pastor torero? ¿Qué? Claro, el pastor torero es que cuando vienen los toros bravos, ole, ole, claro, los toreas. Los toreas. Y de hecho hay una expresión que también es taurina, que nos viene de esto, en el castellano, y es lidiar con la gente. Lidiar es torear a la gente, es trabajarla en ese aspecto. Pero el problema es que muchas veces estamos toreando los toros bravos y siempre los tenemos ahí bravos. ¿Por qué no los ponemos en su sitio? Los toreamos nada más. Y un toro, cuando lo toreas, cada vez está más bravo, porque no llega a dar donde quiere, lo estás toreando, pero llega el momento en el que hay que cogerlo de los cuernos y decirle, ya está bien. Y los pastores, y esto ahora no estoy hablando de pastores exactamente, pero como cristianos, en ese sentido también tenemos que afrontar los problemas. Yo le digo a los pastores muchas veces cuando hablamos en este contexto de cosas, recuerdo en la asignatura que también sobre pastoral, ministerio pastoral, impartían en el seminario, hablamos de estos temas, cómo coger el toro por los cuernos. Porque cuando dejamos los toros bravos en las iglesias y al final decimos, mira, me marcho porque ya estoy cansado de tanto torear. Viene otro y se encuentra con los mismos toros y más embravecidos. Hay que poner las cosas en su sitio. ¿Recordáis que os citaba a un filósofo español muy conocido dentro de la sociología española, que es José Ortega y Gasset? En casi todas las ciudades de España hay calles que son José Ortega y Gasset, no sé, Málaga también, sí, creo que habrá alguna, claro. ¿Está la Elizabeth? No, efectivamente, pues, bueno, es decir, porque es un filósofo, un sociólogo muy conocido y que ha influido mucho en ciertas dinámicas de lo que tiene que ver con la sociedad. Y él habla del hombre masa. Yo un día os comentaba esto, creo, ilustrando algo, del hombre masa. ¿Y el hombre masa cuál es? El hombre es simplemente que se ve como parte de un grupo de personas sin decisión propia. Es el que dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Es el que cuando le vienen problemas no los confronta, los esquiva. Y siguen ahí los problemas. Y no los confronta. Como dicen, poner la tierra bajo la alfombra. ¿Cómo? Como dice el dicho también, poner la tierra bajo la alfombra. Efectivamente, poner la basura debajo de la alfombra, pero se queda ahí. Y a veces hay que levantar la alfombra y quitar todo eso porque lo que contamina sigue estando ahí. Pero eso parece que es lo más fácil en principio. Y muchas veces incluso me puedo quejar. Hay que ver cómo es fulanito y tal, y se lo dices a uno y se lo dices a otro, incluso se lo dices al pastor. Pero cuando te viene a ti, lo toreas. No le dices nada. Y al final nos podemos acostumbrar a eso, a ser como el hombre masa. Simplemente esquivando las cosas, yendo por debajo de los demás y sin una decisión puesta delante de Dios. El cristiano tiene que ser obediente a Dios. Si Pedro y Juan hubiese sido como el hombre masa de aquella época, hubiese hecho lo que haría en aquel momento cualquier persona que se sentía amenazada. Pues hacer lo que dicen los demás, no quiero problemas. Y así hay mucha gente. Pero eso tiene un nombre, y es
desobediencia. Porque Dios nos ha llamado a ser rectos, a seguirle a Él, a hacer su voluntad, a ser sal, a ser luz, mostrar al mundo que hay algo que es diferente. Y que con Dios podemos hacerlo. Y con Dios podemos mostrarlo. ¿Cuál fue el primer pecado del mundo? Desobediencia. Esto es lo único que no podéis hacer. Lo hago. Desobediencia. Porque muchas veces pensamos, y ese es el pecado, digamos, que se introduce con más facilidad, que llevando a cabo el deseo que en ese momento pienso que me va a quitar ciertos problemas, lo esquivo y tal, me va a dejar una situación mejor, más grande. Y en definitiva muchas veces buscamos eso, simplemente nuestra grandeza. Pero cuidado, porque nuestros propios proyectos, que entendemos que son los mejores y que nos llevan muchas veces a sortear los obstáculos sin confrontarlos o enfrentarlos de forma correcta, nos puede desencaminar totalmente de lo que Dios quiere. Y eso muchas veces es muy fácil de excusar. Y cuando yo me ha tocado, incluso en mi propia vida, yo puedo plantearme mis propias excusas. ¿Por qué yo no he confrontado esto? ¿Por qué yo no he hecho esto? Y salen mil excusas. ¿Por qué, Adán, comiste lo que no debías, que estaba prohibido? ¿Por qué desobedeciste? La excusa sale, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? La mujer, que fue la que vino, la que tú me diste. Es que, Señor, mira, la culpa la tienes tú. Tienes que haber dado otra. Y la mujer, pues, se va a la serpiente. Y muchas veces, en nuestro contexto, cuando hay un problema, pues, viene a ser parecida la forma de excusarnos cuando no participamos de forma obediente a lo que Dios quiere. Ser cristiano, según la Biblia, es obedecer a Dios. Ser no cristiano es andar en desobediencia. El apóstol Pedro ya lo dijo muy claro. Cuando él entendió lo que significaba seguir a Cristo, se llenó de ímpetu junto con Juan, como vamos a ver, y llevó a cabo, pues, decisiones muy importantes que tenían que ver con seguir al Maestro. Pero él mismo, cuando escribía a los cristianos, decía: Pedro, apóstol de Jesucristo, ya se presenta así. Apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Bueno, podemos decir, un apóstol es una persona que manda muchos. No. Bíblicamente, apóstol de Jesucristo es una persona llamada a servir, es enviado. De alguna forma, podríamos decir misionero, el que está haciendo la misión de Dios, el que es enviado. Pues, Pedro, apóstol de Jesucristo, pero es interesante lo que resalta en este aspecto, que es de Jesucristo. Lo tendrá que reconocer la iglesia, lo tendrán que reconocer los hermanos, pero es de Jesucristo. Y habla y se dirige a todos los que estáis por todas partes en la dispersión, la persecución que hubo a la iglesia, los problemas, los que estáis en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según lo que ya Dios de antemano sabía, es decir, según la presciencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu. Ahí ya el apóstol se va metiendo en profundidades, hablando del Espíritu Santo, que nos va a dar el crecimiento, que nos va a ayudar a entender. Y dice, y todo ello para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Y después de decir todo esto, dice, gracias y paz os sean dadas a todos, os sean multiplicadas. Pero antes se introduce que más que un saludo, parece una enseñanza teológica súper profunda. Porque es que él había entendido tan claramente que una persona que es cristiana, que sigue al Señor, es una persona que tiene que hacer su voluntad, y lo tiene que hacer como Él quiere, que está para obedecer. Pero vivimos en un país, como decía antes, de insumisos. Y se nos pega todo. Obedecer a alguien, obedecer yo, ¿a quién? ¿Y quién eres tú para que yo te obedezca? Y la palabra de Dios dice, someteos los unos a los otros. Wow.
Bueno, en primer lugar, tenemos que obedecer a Dios. Obedecer a Dios implica algo. ¿Cuántos caminos hay que nos lleven a la salvación, que nos lleven al Padre? ¿Cuántos? Uno solo. Uno. Entonces hay uno, no dos. Y la obediencia para ser salvo, creer y caminar por ahí, nos lleva a una opción, no a otra. Por eso, cuando muchas veces hay que decidir algo, también en cuanto a lo que Dios quiere, Dios puede llevarnos por un sitio o por otro, pero lo importante es que sea Él quien nos lleve. Muchas veces somos nosotros los que decimos, sí, solamente hay un camino. Y luego, pero yo hago las cosas como quiero, entonces ¿en qué quedamos? El camino nos habla de la obediencia, solamente hay uno. Que hay un camino significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa ser su discípulo. Y ser su discípulo significa obedecerle. Entonces, no, yo voy a hacer las cosas como yo creo. Como Juan Manuel, quiero un camino, pero hago las cosas como yo quiero. No es eso lo que nos enseña. Y precisamente los apóstoles Pedro y Juan estaban siendo intimidados para desobedecer, para hacer lo que en ese caso se les estaba intentando imponer. Y cuando eso lo tenemos en cuenta, hemos de plantearnos esto, ¿no? ¿A qué o a quién obedecemos? ¿A qué o a quién obedecemos? Porque cuando no obedecemos a Dios, lo que estamos haciendo es ceder al mundo. Por eso es importante que obedezcamos a Dios. Los versículos 17 y 19, al 19 que hemos leído antes, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús, que no hablen en el nombre de Jesús. Y los llamaron y les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero claro, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Mirad, hay muchas formas de intimidarnos en el trabajo, en nuestro contexto donde nos movemos para cerrarnos las bocas. Y obedecer a Dios significa no ceder al mundo, no conformarnos a la idea de un mundo en el que Dios es ajeno. Y estamos en medio de todo eso. Pero me llama mucho la atención el hecho de que Pedro y Juan respondieron que ellos tenían que obedecer antes a Dios que a los hombres. Me llama mucho la atención porque estaba Pedro y Juan. No se había ido Juan por un lado y Pedro por otro. Y eso me habla de la iglesia. La iglesia tiene que ser obediente. Y muchas veces podemos comprometernos en algo, pero parece como si Juan se va corriendo por un lado y se queda Pedro solo. No, Juan, sigue ahí con Pedro. No, hermano, sigue ahí con tu hermano peleando. Tenemos que ir juntos, sirviendo a Dios en medio de las dificultades. Es muy fácil muchas veces cuando incluso a lo mejor, a lo mejor Pedro fue más impulsivo a la hora de coger al paralítico y decirle levántate. Y Juan podía decir, mira, ahora vienen todos los problemas, te encargas tú, yo me voy, no quiero tanto problema. No, ahí estaba Juan. Ahí estaba el apóstol Pedro, ahí estaban los dos juntos, diciendo que no podían dejar de decir lo que habían visto, oído, y de hablar en el nombre de Jesús. Hay muchas sectas en el mundo que simplemente lo que quieren es que dejemos de hablar en el nombre de Jesús. Que hables en tu nombre, que hables en el nombre de una iglesia, que presentes lo bueno que tú eres o las teorías que tú tengas, pero que no hables en el nombre de Jesús. Me viene a la mente una situación en la que estaban unos hermanos, me lo contó un pastor amigo, fueron invitados a
a una cena de estas que son interconfesionales, interreligiosas, había representantes de diferentes religiones y tal. Y le pidieron a él que orase dando gracias por los alimentos. Pero antes de pedirle que orase en ese momento, dando gracias por los alimentos, lo cogió alguien aparte y dijo: mira, te vamos a pedir que des gracias por los alimentos, pero no ores en el nombre de Jesús, porque aquí hay diferentes personas. Si usted da gracias a Dios por los alimentos, pero no menciones el nombre de Jesús, porque aquí hay musulmanes, hay no sé qué, hay no sé cuánto. ¿Vale? Entonces se puso ahí en la mesa y hermano, da gracias a Dios por estos alimentos. Se puso allí de pie a dar gracias a Dios. Dios, te doy gracias por los alimentos, por las manos que lo... Pero ese pastor empezó a sentir algo dentro de él. ¿Cómo que no puedo orar en el nombre de Jesús? ¿Cómo que no puedo hablar en el nombre de Jesús? Y ya no pudo más y se paró y dijo: ¡ay, Señor! Dice: en el nombre de Jesús te doy gracias por este pan. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por este vino. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por las manos que lo han preparado. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad de comer juntos. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por cada cosa que nos das. Y cuando terminó de orar el hermano, alguien que estaba a su lado dijo: hermano, si quieres volver a orar, pues en el nombre de Jesús. Pero muchas veces nos sentimos intimidados para orar en otros nombres. Y damos pie a que muchas sectas se introduzcan con un signo religioso, pero que no es el camino, no es el de la obediencia. Cuando decimos obedecer a Dios, significa no ceder al mundo. Y tenemos que actuar como Dios quiere. Significa ceder a Cristo. Y puestos en libertad, cuando ya vieron que no podían hacer nada más con Pedro y Juan, puestos en libertad, vinieron a los suyos. Pedro y Juan fueron a los suyos, estuvieron con aquellos que seguían a Jesús. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, ese sentido de estar juntos, la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú tienes el dominio. Tenemos que obedecerte a ti. ¿A quién no? La palabra obedecer, hermanos, significa escuchar con buena disposición para responder fielmente. Obedecer es: Señor, yo estoy aquí para hacer aquello que tú quieres que yo haga. De forma personal, como iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de mis planteamientos, Dios nos está mostrando esto y esto es lo que tenemos que hacer. Ese hombre que fue sanado por Jesús. Y él fue el que le trajo vida y el que le trajo salvación. Y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y tenemos que ser obedientes para predicar ese evangelio, estemos donde estemos. Porque esa es la voluntad de Dios. No podemos ceder al mundo, tenemos que ceder a Cristo. Obedecer no es simplemente cumplir retos que yo me proponga, incluso como iglesia. Obedecer es seguir a Cristo. Es andar el camino. Y ese es el reto principal realmente. Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, ya lo dice la Escritura en el capítulo 15, versículo 22. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y tú puedes hacer muchas cosas, pero si no haces lo que Dios quiere, no es lo importante. Hay un texto que a mí me gusta bastante también y que me gustaría que pudiéramos entrar, lo dejo antes, en cuanto a lo que significa obedecer a Dios, porque efectivamente tiene que haber un sentir, tiene que haber una nueva vida. Obedecer a Dios no es cumplir normas, es andar con el Maestro.
es andar con Él, es sentir con Él, es ver lo que Dios quiere porque tienes una relación con Él, hablas con Él, oras, escuchas, lees su palabra, la llevas a cabo. Y el apóstol Pablo, que no estaba en esta situación, vivió otras muy parecidas en muchos momentos donde él mismo fue intimidado, lo pusieron en la cárcel, etcétera, etcétera. Me gustaría leer este texto como segunda parte de lo que estamos reflexionando para ver la importancia de tener ese sentir de obedecer a Dios y vivir de esta manera. Está en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Muerte de cruz, una muerte dolorosa, especial, de ignominia, es decir, de una humillación pública muy absoluta. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Se humilló, pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bueno, ¿no? Cuando hay ese sentir en nosotros y lo llevamos a cabo, termina el texto diciendo para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es Cristo el Señor. Él es el que tiene que ser predicado y es el que salva, y eso es lo que nos va a llevar a que muchas personas le conozcan y le den gloria a Dios Padre. Nuestro sentir, por lo tanto, tiene que ser ¿cuál? El que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. No mi propio sentir. Cuando hablaba antes del hombre masa, de la expresión de Ortega y Gasset, él tiene otra frase muy importante que resume muchas circunstancias también de la vida social, y es que él decía: yo soy yo y mis circunstancias. No sé si habéis escuchado esa frase. Igual que Descartes diría pienso luego existo, pues Ortega Gasset decía: yo soy yo y mis circunstancias. Y nosotros podemos plantearnos esto como una realidad. Es verdad que las circunstancias que están en mi entorno me influyen y soy yo con todo lo que está alrededor. Y aquí lo que el filósofo en este caso quería decir, que bueno, que a pesar de como yo soy, me están afectando cosas que me va a llevar a actuar o a ser de una manera determinada. Pero creo que es importante entender algo. Y es que las circunstancias, yo soy yo y mis circunstancias, las circunstancias es mi lugar de trabajo. No es lo que me tiene que llevar a ser una persona diferente, sino que es mi lugar de trabajo. Las circunstancias no son las que me tienen que llevar a decir sí o no ante las decisiones que debo de tomar, sino que tiene que ser Dios. Y las circunstancias las tengo que trabajar según lo que Dios quiere, lo que Dios me muestra, según los principios que están en la palabra de Dios, en cuanto a amar a nuestro prójimo, en cuanto a vivir en el perdón, en cuanto a servirle a Él, en cuanto a que aquí estamos de paso, en cuanto a todo eso que la palabra de Dios nos muestra para predicar el Evangelio. Nuestras circunstancias, nuestro terreno de trabajo. No lo que me condiciona, sino donde me muevo para predicar a Cristo. Amoldando también mi vida
al carácter de Cristo y a lo que el Espíritu Santo quiere de mí mismo. El apóstol Pablo en esta línea seguía trabajando y enseñando y decía, no nos predicamos a nosotros mismos. Y es así. Yo no puedo ser yo en mis circunstancias, porque si no, hoy vengo contento, porque mis circunstancias son buenas. Y digo, gloria a Dios, gloria. Y otro día vengo hecho polvo, porque estoy afectado por una serie de cosas que me están pasando, y vengo con una cara, que miro así, ¿qué pasa aquí hoy? Qué poca gana hay, qué mal estoy, qué mal está, ¿qué es eso? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y es que mi sentir tiene que ser Cristo. Incluso como pastor, me pongo yo como ejemplo, en este caso como predicador, cuando estamos predicando, yo no puedo predicar desde mis sentimientos si mi sentir no está en Cristo. ¿Qué pasa? Que la iglesia tiene que estar alegre si yo estoy alegre. La iglesia tiene que estar triste si yo estoy triste. Todos podemos pasar por dificultades y llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero nuestro sentir tiene que ser Cristo para juntos levantarnos en el nombre de Dios. Y no movernos solamente según nuestras circunstancias, que son diversas en cada uno de nosotros y en diferentes momentos. No sé si me explico lo suficiente, pero yo creo que cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, nos está hablando de esa importancia de que Cristo sea lo más en nosotros para que lo que sintamos sea acorde a lo que Cristo quiere. Que no es hacer las cosas por hacerlas, sino que como estoy en la presencia de Dios, yo voy a buscar lo que Dios tiene en medio de mis circunstancias. No voy a decir al Señor, no, acá en mis circunstancias, hoy he tenido un mal día. No voy a la iglesia. Ese es mi sentir. ¿Habéis tenido algún día ese sentir? ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto han tenido ese día? Hoy no te van a ir a la iglesia. Pues todos, yo pensaba que algunos no. Pero somos humanos y tenemos ese sentir, y otros a veces tienen ganas de matar. Bueno, no voy a decir tampoco barbaridades. También. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que siento cada día. No es la forma. Hombre, cuando sientes cosas acorde que están bien a lo que Dios quiere, pues bien. Pero no podemos ir según nuestros propios sentimientos, porque el corazón es engañoso, como bien sabéis. Y por eso es importante que tengamos estas cuestiones claras a la hora de hablar de la obediencia. La obediencia efectivamente tiene forma de cruz. A mí me gusta mucho el texto, es uno de... Yo me acuerdo cuando estudiaba teología en el seminario, que una de las palabras que además presumía en aquel tiempo, cuando vas a estudiar en un seminario, presumes de todo lo que he aprendido y tal, fíjate cuánto sé. Me acuerdo con uno que ya había terminado el seminario, que era muy teólogo y tal, digo, ¿tú has oído hablar del Cristo kenótico? ¿Cristo kenótico? ¿Cómo que no vamos a decir es un teólogo? Pues es que claro, los teólogos hablan de estas cosas porque hay un texto, una palabra que precisamente está en Filipenses 2:7, donde dice que Cristo se humilló hasta lo sumo. Y ahí utiliza una palabra que es kenosis, porque no hay nadie que se pueda humillar tanto como Cristo. ¿Por qué? Porque Él está en lo más alto. Entonces no hay nadie que se pueda humillar, aún siendo Dios, tomó forma de hombre y murió por nosotros. Y murió en una cruz, la forma más vergonzosa en aquel tiempo. Ese es el Cristo kenótico. Es decir, nadie se puede humillar tanto como Él. Pero luego dice la Escritura, pero a Él lo exaltó Dios hasta lo más grande. Y hermanos, cuando estamos dispuestos a tener esa obediencia que tiene forma de cruz, es decir, a humillarnos delante de Dios, a reconocer que sin Él no podemos, a pensar en lo que Cristo haría. Hay un libro ahí que vi que está en la librería de la iglesia, que es muy antiguo y que habla de esto, es muy bueno, un libro pequeñito, que es de Sheldon, que se titula En sus pasos, no sé si lo conocéis, En sus pasos. ¿Y qué significa eso? En sus pasos es plantearnos cada cosa que yo hago como con la pregunta de ¿y qué haría Jesús? ¿Y qué haría Jesús? ¿Qué haría Cristo? Vemos lo que hizo Cristo y ese tiene que ser nuestro sentir. Se humilló hasta lo sumo. Esto significa
que a veces tenemos que callar cuando el mundo espera que hablemos contra Dios, que a veces tenemos que hablar cuando el mundo quiere que nos callemos para no dar cabida a Dios. Eso significa que tenemos que estar dispuestos a veces a que nos vapuleen, a que nos molesten, a que nos intimiden, a que nos dañen por obedecer a Cristo. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, es que Dios nos exalta, es que Dios hace su obra, es que Dios te bendice grandemente, es que Dios nos eleva. No somos nosotros los que tenemos que exaltarnos a nosotros mismos. A nosotros nos toca ponernos en las manos de Dios en esa obediencia de forma de cruz, de morir a nuestro yo para que Cristo sea en medio de nosotros, de que es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y Él nos va a exaltar cuando fuese tiempo, y lo va a hacer porque Él es fiel, para que todo el mundo pueda glorificar a Dios y confesar que Cristo es el Señor. Así que yo te animo, me animo, que dejemos de ser un cristiano masa, de ir a la iglesia porque la gente va a la iglesia, de hacer esto porque lo hacen los demás, de no hablar de Cristo porque se puede enfadar fulanito. No seas un cristiano masa, no hagas lo que hagan los demás, haz lo que Cristo quiere, que tu sentir sea el sentir de Cristo, y eso significa día a día, caminar en poder, y eso es obediencia, eso es escuchar a Dios con una disposición de decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, y estar ahí hasta entender lo que tú quieres en medio de esto, y no me voy a precipitar en nada. Somete tus pensamientos a Dios, somete tu vida a Dios. ¿Habéis deshojado alguna vez una margarita? ¿Sí? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Bueno, el rabito sí me quiere. Porque en definitiva es lo que yo quiero, que sea así. Pero pon las cosas delante de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres en mi vida en estos momentos? Vamos a orar. Padre, queremos hacer tu voluntad. A veces nos movemos por la inercia que quizás nosotros mismos hemos trazado en un momento dado. Pero tú nos dices que nos paremos, que nos detengamos, que analicemos los caminos, que miremos los principios, camino antiguo, aquello que tú nos mostraste, que siga siendo nuestra brújula, que tu palabra sea esa brújula en nuestra vida para ser obediente. Sabemos que se nos abren situaciones laberínticas, con muchos caminos, muchas opciones, muchos colores que decidir. Decidir lo que tu palabra dice, decidir lo que tú nos muestres, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de lo que pueda ser mi sentimiento en un momento dado, que tú seas nuestro sentir, para que el mundo te conozca, para que el mundo te glorifique, y para que también yo pueda experimentar lo que es ese crecimiento, esa vida en ti, como decía el apóstol Pedro, obedeciéndote, que no es algo que nos carga, sino que es algo que nos hace aligerar, que nos hace vivir con contundencia, con poder de lo alto, sabiendo que es tu mano la que nos sostiene. Si hay algo por lo cual pedir perdón, Señor, ayúdanos, muéstranos. Espíritu Santo, haznos ver cuál es la situación para pedirte perdón, cambiar y comenzar a obedecerte también en ese aspecto. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Y
Y sabemos que lo que estamos orando, decidiendo, pensando, si estamos dispuestos a llevarlo a cabo delante de ti, va a ser una bendición poderosa para cada uno de nosotros.